Mensaje del Evangelio de hoy, viernes 8 de octubre del 2021, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. Esto es, siguiendo a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús expulsó un demonio, y algunos de los que estaban allí dijeron: por Beelzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo, pero él, conociendo sus intenciones, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido, y una casa se desploma sobre la otra. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué dicen que yo expulso los demonios por Beelzebú? Si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso, ellos serán sus jueces. Pero si por el dedo de Dios yo expulso a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mensaje del Evangelio de hoy: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido. Ese es el mensaje de nuestro Evangelio del día de hoy. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta palabrita: todo reino dividido contra sí mismo queda destruido. ¿Qué sucede en este Evangelio? Pues que Jesús saca un demonio, y todos los que lo presenciaron se pusieron a fanfarronear que sacaba a los espíritus pues por orden de Beelzebú, en nombre de Beelzebú. Y Beelzebú, recordemos que anteriormente, en los tiempos anteriores, en el Antiguo Testamento y todo eso, pues Beelzebú se le consideraba que era Satanás, que era el demonio. Entonces, pues Jesús, también otros dice el Evangelio que le pedían un signo del cielo para reconocer que sí sacaba a los demonios por obra de Dios. Pero Jesús, al conocer sus pensamientos y sus intenciones de toda esa gente, pues les responde con un buen gancho al hígado, ¿no? ¿Qué les dice? Que si un reino se divide contra sí mismo, queda destruido. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué nos dice con esto nuestro Señor Jesucristo? Interpretémoslo. Primeramente, si un reino, tomemos en cuenta, digámoslo así, un país. Si el país se divide contra sí mismo, una guerra entre todos, un ejemplo aquí México, si todo México se pone a pelear todos contra todos porque se dividió contra sí mismo el reino, pues va a quedar destruido el reino, no prosperaría. Y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo lo dice aquí: si ustedes dicen que yo libero, que yo expulso a los demonios por Beelzebú, entonces ¿cómo subsistirá su reino de Beelzebú? ¿Cómo? Pues no. ¿Y qué les dice? Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y pues ante esto Jesús también les sigue diciendo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Pone el ejemplo también
que cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo de un hombre, pues anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrar ese reposo, pues se regresa de donde salió, dice aquí el Evangelio, a su casa de donde salió. ¿Su casa cuál era? El cuerpo del hombre anterior. Y entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? Cuando regresa, llega y la encuentra barrida y en orden, libre para él, sin nadie, sin que esté ahí Jesús presente, pues él entra, no le cuesta nada, tiene las puertas abiertas. Entonces, ¿qué dice aquí? Va por otros 7 demonios y al final de aquel hombre viene a ser peor que al principio, porque esos 7 demonios son peores que él. Pero esto, ahora interpretemos el mensaje de este Evangelio. Todo reino dividido contra sí mismo queda destruido. ¿Qué quiere decir esto? El reino también somos cada uno de nosotros. Yo, mi ser, mi cuerpo es un reino. El de ustedes que nos escuchan es un reino, su cuerpo. Es un palacio, es un país, digámoslo así, es un mundo. ¿Y qué sucede? Al estar dividido contra sí mismo, ¿qué quiere decir esto? Que no está ni para allá ni para acá, según ustedes, entre comillas, porque pues muchas veces todos decimos así, pues trato de portarme bien para no estar haciendo cosas y que no me controle el demonio, pero trato de no meterme también mucho a la iglesia, mucho pues a comulgar, a asistir a misa, oír el evangelio del diario, hacer mi oración diaria, todos esos aspectos, pues estamos como que en un punto medio, y es ese punto donde Satanás encuentra nuestro reino vacío, encuentra nuestra casa vacía. ¿Y cómo es que podemos llenarla para que el demonio no la encuentre así? Con todo lo que ya dijimos, acercándonos a la iglesia, comulgando, confesándonos, haciendo obras de caridad al prójimo. Ya habíamos hablado todo ese tema. Próximamente lo estaremos explicando más a fondo en un café católico, no se lo pierdan. Recordemos que son los fines de semana. Y pues ante todo esto, ¿qué es lo que sucede? Pues que si el demonio encuentra nuestra casa libre de polvo y paja, pues él entra ahí, pero no entra solo. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Va por otros 7 demonios más, los invita a la pachanguita que se va a armar y pues se adentran en nosotros. Y pues desgraciadamente muchas veces, una vez que ya caímos en alguna situación así, estamos enfermos o que nos están haciendo brujerías o lo que sea, no quiere decir que eso no exista. Eso existe, lo de las brujerías, todo ese tipo de cosas. Son personas malas, es el contrario a Dios. Pero muchas veces asistimos con un chamán, con un brujo, con un adivino, una adivina, o alguien que te lea las cartas, la mano. Hermanos, hermanas que nos escuchan, estamos siguiendo con la misma persona que nos está haciendo el mal. Estamos siguiendo con el mismo. Sí queda más o menos claro la gravedad y la magnitud de nuestros actos. Estamos siguiendo con el mismo, entonces, ¿curación de qué? Cuando con lo que realmente nos debemos de acercar es a Dios, es a comulgar, a que poco a poco la palabra de Dios vaya dándoles sus patadas a esos espíritus, a esos demonios, para que los vayan sacando de nuestra vida. Y entonces se quede a reinar esa paz, esa gracia que nos otorga nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo aquí en el Evangelio: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, desperdicia su vida. Entonces, para evitar todo eso, pues tenemos que acercarnos a Dios, a Jesús, a su palabra, y procurar que el propósito de este día sea
empezar a restaurar nuestro reino, nuestro templo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Lo tenemos que tener preparado para que Él entre, para que Él se quede a vivir aquí en nuestro cuerpo, en nuestros corazones. ¿Y de qué manera? A través de la palabra del Espíritu Santo que nos ilumine, pedirlo, y a través de la comunión, que recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, pues tenemos a Jesús en nuestra vida. Y como ya habíamos dicho antes, hablarle constantemente. Entonces, que ese sea nuestro propósito del día de hoy. Empezar a restaurar nuestro reino, nuestro cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no olvidemos que restaurar nuestra alma, por supuesto.